Buenos días con todos. Mi nombre es Valeria Anabel Meregildo, soy estudiante de la carrera de Derecho y hoy día voy a hablarles acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten al hombre su realización. Estos derechos son inherentes para todas las personas sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, color de la piel, raza, religión, condición económica o de cualquier otra condición. Los derechos universales fueron proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948 tras los sucesos ocurridos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos están divididos en tres categorías: derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Vamos a empezar hablando sobre los derechos de primera generación. Estos derechos comienzan a ser reconocidos en el siglo XVII y XVIII, producto de la Revolución Francesa, en el año 1789, época en la cual se consagrarían los derechos al hombre y al ciudadano. En esta etapa se reconocieron los derechos civiles y los derechos políticos, tales como derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la no explotación del hombre. Derechos de segunda generación. En esta etapa se reconocieron los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales, tales como derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la libre sindicalización. Bien, estos derechos de segunda generación se producieron tras la Revolución Industrial y también por la reclamación del hombre tanto por sus condiciones de vida como por su mismo trabajo. Bien, pero el hombre no se quedó conforme solamente con ese grupo de derechos, así que siguió luchando por obtener aún más privilegios, más derechos, y en ese entonces surgieron los derechos de tercera generación, producto de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. En esta época se reconocieron derechos de la seguridad, tales como derecho a la paz, derecho al medio ambiente, derecho a la ecología. Bien, los derechos humanos tienen las siguientes características. Son innatos, ya que se producen de la propia naturaleza. Son universales, los derechos humanos son los mismos para todas las personas, sin distinción alguna. Son inalienables. También los derechos humanos son indivisibles, también son obligatorios. Tanto el Estado como nosotros mismos tenemos que promover el respeto para nuestros derechos. Bien, en nuestra Constitución, en el artículo 200, hay diferentes garantías que protegen a los derechos humanos, tales como el habeas data, el habeas corpus, la acción de amparo. Tenemos también la acción de inconstitucionalidad y la acción de cumplimiento. El habeas data procede cuando cualquier funcionario o autoridad se niega a dar información pública a la persona que la requiera. La acción de amparo. Esta acción procede cuando los derechos comunes o los derechos básicos de la persona son vulnerados por cualquier funcionario o por cualquier autoridad. El habeas corpus. El habeas corpus procede ante cualquier hecho u omisión por parte de alguna autoridad que vulnera los derechos individuales. Puede ser por una autoridad o por cualquier persona que vulnera estos derechos individuales de la persona. La acción de incumplimiento se da cuando un juez se niega a acatar las normas ya constituidas en la Constitución. Y la acción de inconstitucionalidad cuando cualquier norma con rango de ley está en contradicción con la Constitución. Bien. Como por último tenemos que el Estado es el encargado de proteger y de respetar los derechos humanos. Y nosotros tenemos que contribuir con el Estado para que todos nuestros derechos sean cumplidos. Muchas gracias.